Vamos a orar. Padre, una vez más venimos a tu presencia, Señor, dándote las gracias por este nuevo día. Gracias por tus misericordias, Señor. Gracias por el perdón de nuestros pecados, Señor, como cantábamos. Ahí en la cruz fue donde mi alma perdón encontró y paz. Gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor. Te pedimos, Señor, que tú seas con nosotros una vez más. Auxílianos con tu Espíritu, Señor, para predicar tu palabra y con mis hermanos para escuchar tu palabra, Señor. Que tu palabra obre en nuestros corazones, trayendo salvación y trayendo también crecimiento espiritual a cada creyente, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En el texto de la lectura que tuvo el hermano Alberto, nosotros vamos a meditar en Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 25 al 33, y yo he titulado mi sermón Una falsa religión. Como lo veremos en el texto y como lo veremos aplicado en nuestros días, hermanos, en nuestros días tenemos una falsa religión. En el mundo entero hay una falsa religión, por supuesto, disfrazada de cristianismo, pero hay una falsa religión y por ende falsas iglesias. Ustedes saben que hemos terminado la carta de Pablo a los Colosenses y dimos unas semanas para hablar de algunos temas varios, y viendo que habían varias conversaciones en diferentes chats y en todo lugar sobre la religión, sobre las iglesias, quise traer este tema para refrescar nuestra mente y al mismo tiempo decirles, hay una verdad lamentable, y es que hay una falsa religión en el mundo, disfrazada de cristianismo, y que tiene sus sedes, tiene sus iglesias locales. Este relato histórico que vamos a ir leyendo y aplicando y explicando de Primera de Reyes, que encontramos en este texto, tiene todo que ver con lo que pasa todavía el día de hoy. En este contexto de Primera de Reyes que el hermano leyó, Salomón, el rey, peca contra el Señor, peca contra Dios, se aparta del Señor debido a sus mujeres, las cuales después de su vejez, después de que Salomón ya era viejo, dice la Biblia que sus esposas, las cuales eran no del pueblo de Dios, desviaron su corazón hacia los dioses paganos. Ese es el contexto de nuestro texto. Salomón no solamente se había ido tras los dioses paganos y apartado de Dios en su corazón, sino que él mismo, Salomón, edifica lugares altos e imágenes para la adoración de dioses abominables. Ese es el contexto de nuestro texto en Primera de Reyes. Salomón no solamente como rey se desvía de Dios, sino que su corazón ahora es inclinado a los dioses paganos, edifica cultos, casas para adorar dioses paganos. Y debido a este pecado, Dios le dice a Salomón en nuestro contexto que él va a dividir su reino en dos. Uno, ¿verdad? Sin embargo, esta división del reino de Salomón no va a ser durante su tiempo, le dice Dios, sino en el tiempo de tu hijo, ¿verdad? Sobre el tiempo de Roboam, el hijo de Salomón. Entonces, Dios divide el reino en dos, y como vemos en la historia, uno lo toma Roboam y el otro Jeroboam. Por otra parte, había un enemigo de Salomón, el cual Salomón quiso matar y no pudo, que era Jeroboam, ¿verdad? No pudo matarlo. Más adelante entonces, cuando surge la división, Roboam usurpa el lugar de rey y de sacerdote y de todo en el otro lado, en la otra división,
Y viene el conflicto de nuestro texto. Estos versículos del 25 al 33 que vamos a estudiar el día de hoy, vemos un esfuerzo de Jeroboam por retener la lealtad del pueblo, un esfuerzo humano basado en estrategias humanas para mantener su reino. Y ahí nace entonces esa falsa religión en aquel momento. Y lo vamos a aplicar a nuestro tiempo, por supuesto. Veamos entonces, mis hermanos, en Primera de Reyes, capítulo 12, leamos el versículo 25 al 27. Dice así la palabra de Dios. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí reedificó Panuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Oiga lo que él temía. Y dice el verso 27. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, por el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Mi primer encabezado, veremos la motivación pecaminosa de Jeroboam. Había una motivación pecaminosa. Y por supuesto aplicaremos eso a las falsas o a la falsa religión del día de hoy y las falsas iglesias que se levantan. Este rey, Jeroboam, ¿verdad?, tuvo una motivación pecaminosa para hacer lo que hizo. Él no confiaba en la lealtad de su pueblo. Y quedó claro en el texto cómo Jeroboam sabía que como una forma ilícita, o como él sabía que de una forma ilícita o no adecuada había llegado a un puesto que no le correspondía, él tenía miedo de que el pueblo, si subía a Jerusalén a adorar, volviera otra vez a tener compañerismo con aquellos otros hermanos que le pertenecían ahora a Roboam, y entonces se volvieran con él y a él lo mataran. Este hombre, Jeroboam, él sabía, como bien lo dice nuestro texto, que si los habitantes de las otras tribus que no le correspondían a él, y las de él, si seguían subiendo a Jerusalén, era muy probable que la asociación religiosa terminara impactando y acabando el puesto que ahora él tenía. Eso era lo que a él le preocupaba. O sea, queda claro en el texto que eso era lo que a él le preocupaba. Él decía, si esta gente se va a Jerusalén a adorar, lo que a él le preocupaba no era que la gente siguiera a Dios. Lo que a él le preocupaba era, ¿y qué va a hacer de mí? ¿Qué va a hacer de mi puesto? Se van a ir y por supuesto me van a matar. Esa era la preocupación de él. Como una obra maestra de Satanás, entonces, Jeroboam aleja a estas tribus que están con él de las otras y crea una división. Él dice, no, aquí la cosa es apartando a estos de los otros. Porque si se van, yo temo por mi vida y temo por mi puesto. Este hombre, que ahora es el líder de estas tribus, no piensa en el bienestar de las almas de las personas, sino solamente en su bienestar egoísta de su corazón. Él dice, yo tengo un puesto, tengo una vida, y no me importa si ellos se reconcilian con sus hermanos, no me importa si ellos ahora buscan realmente a Dios allá en Jerusalén adorando a Dios. Lo que me importa es no perder mi puesto y no perder mi vida, ¿verdad? Dice Matthew Henry sobre este texto que estamos leyendo: lo que se obtiene por usurpación no se puede disfrutar ni conservar con facilidad y seguridad. Por eso este hombre, Jeroboam, tenía miedo. Hermanos, un líder como Jeroboam, o apliquémoslo a nuestra vida, un pastor que no tenga realmente motivaciones piadosas, siempre hará las cosas pensando únicamente en su bienestar. Recuerde que estamos aplicando este texto a nuestros días, que ahí afuera hay muchas
congregaciones no bíblicas, no fueron establecidas bíblicamente, no tienen el verdadero evangelio, no se llevan a cabo los cultos como veremos bíblicamente, y es porque es muy probable que los hombres que están ahí como Jeroboam obtuvieron ese puesto de una forma no correcta. Y entonces tienen que mantener a su pueblo no según la ley de Dios. Ellos no pueden hacer eso. Ellos tienen que mantener al pueblo con otras cosas, movidos por sus corazones egoístas, etc. A eso me refiero. A eso voy a ir aplicando continuamente el texto, viendo cómo está nuestra ciudad, cómo está nuestro país, cómo está nuestro mundo, con una falsa religión que veremos claramente en Apocalipsis 13, que es esa segunda bestia que habla Apocalipsis. Entonces, hermanos, un líder, un pastor que no tenga realmente las motivaciones piadosas, que no le interese agradar a Dios y hacer que sus hermanos en Cristo sean edificados para adorar a Dios, ese hombre va a buscar otras cosas debido a su corazón. Por eso Pablo le dice a Tito que el pastor no debe de amar las ganancias deshonestas y ser sobrio, o sea, tener dominio propio. Imagínate un pastor el día de hoy, otra vez, que no tenga una motivación correcta, como no la tuvo Jeroboam para liderar el pueblo, que lo que quiera es simplemente decir, yo quiero dejar de ser pobre. Y veo muy fácil reunir un grupo de personas, me hago pastor, y de ahí en adelante se soluciona mi problema económico. Y lamentablemente usted sabe que eso se ve aquí en Costa Rica. Se ve aquí en Grecia y se ve en el mundo entero. ¿Verdad? Porque su motivación es otra. Un hombre que lo mueve el dinero o que lo mueve sus propias intenciones es un peligro, igual que Jeroboam. Es un peligro para el pueblo de Dios. Este hombre, como usurpó un puesto que no le correspondía, este hombre Jeroboam aprovechó a aquellos hombres y mujeres descontentos. Si ustedes prestaron atención, en la lectura que hizo Alberto, en el capítulo 12, pero en el versículo 16, dice lo siguiente: cuando todo el pueblo vio que el rey, Roboam en este caso, no les había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? Y ahí sigue la historia. Ellos no estaban contentos ahora con el rey Roboam. Entonces Jeroboam aprovechó a aquellas personas que estaban en descontento para jalarlas, ¿verdad? Esas eran las maquinaciones que tenía este hombre Jeroboam. Y fue para ellos un Moisés, un libertador en ese sentido. Él quiso ser como un Moisés. Este pueblo está sufriendo por este rey que ahora más bien nos agrava los problemas. Yo voy a ser como un libertador para ellos, como un Moisés. Pero como dijo un comentarista, en vez de haber sido un Moisés, se convirtió en un Aarón, por lo que hizo más adelante. Este hombre Jeroboam no confió en Dios e hizo planes y estrategias humanas para mantener al pueblo. Hermanos, y eso lo vemos en nuestros días. Un pastor que no confía en Dios, que no confía en la palabra de Dios, va a usar estrategias humanas para hacer crecer la iglesia o para mantener la iglesia. Estrategias humanas. Ahora estaba escuchando en la mañana un conversatorio que tenía Paul Washer con otro hombre que trabaja con él. Y estaban hablando acerca de la fe. Y él citaba, Paul Washer, aquel conocido texto de que toda la palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, etc. Y él decía, un hombre, un pastor, puede decirme a mí que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Dice, y está bien. Dice, pero no es suficiente. El pastor debe de entender y debe de tener claro, en una convicción, de que la palabra de Dios es suficiente. Es suficiente. Lo que necesita una iglesia para crecer según la voluntad de Dios en número es la palabra de Dios.
Lo que necesita la iglesia para crecer espiritualmente es la palabra de Dios, nada más. No estrategias, no inventos. Este hombre Jeroboam no confió en Dios e hizo planes y estrategias humanas. Ahora queda más que decir que él debía de haber confiado en Dios, pero usó estrategias innovadoras, como lo veremos en un momento. Estrategias innovadoras. Al parecer la gente, hermanos, y esto lo vemos en el texto y lo vemos el día de hoy, al parecer a la gente le gusta lo nuevo. Usted llega a una iglesia donde hacen algo extraño en el culto y qué bonito eso. ¿Verdad? Qué bonito eso. A la gente le gusta lo nuevo. Además, Jeroboam manipuló viendo, o más bien mostrándole o haciéndole ver al pueblo su propio bienestar. Vean el versículo 29 un momento conmigo. Nada más. En el verso 29, Jeroboam le dice a este pueblo, dice, en el 28, perdón, dice, y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, oiga, qué gran líder, manipulando al pueblo con su bienestar, y dice, bastante habéis subido a Jerusalén. O sea, como diciendo, les queda bastante largo, ya han ido bastante, ahora les voy a evitar la fatiga de ir tan largo. Yo les voy a poner aquí cultos y lugares para adorar, no vayan hasta allá. Entonces, este hombre empieza a usar estrategias humanas para mantener al pueblo e incluso viendo o haciéndole ver su propio bienestar. ¿O no es eso lo que usan la mayoría de pastores del día de hoy, que no usan la Biblia para edificar al pueblo, sino más bien como una motivación? Y empiezan a decirle al pueblo, mira, es que tú eres el hijo del rey, y entonces como hijo del rey no puedes ser pobre, etc. Tratan de buscar su propio bienestar de las personas, les rascan los oídos y tienen al pueblo contento. Igual como lo hizo Jeroboam. Estas invenciones humanas dentro de la iglesia, hermanos, son las que producen las herejías. Y esto me lleva a mi segundo encabezado, donde me voy a quedar un buen tiempo. La falsa adoración. Este hombre Jeroboam, por no confiar en Dios, empezó entonces a usar de estrategias, y eso lo llevó a hacer en Israel una falsa adoración. Versículo 30 al 32 de nuestro texto. Dice el versículo 30 al 32. No crean que me he brincado algunos pasajes, porque ya llegaremos ahí. Versículo 30 al 32 dice, y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. E hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Versículo 32. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Y dice, así hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Entonces, ahora tenemos en el texto lo que conllevó la decisión de Jeroboam. Como él no confió en Dios y quiso tener una estrategia o varias estrategias para conducir al pueblo y mantenerlo fiel a él, ahora eso conllevó a una falsa adoración. Vean el versículo 28 por un momento. ¿Qué llevó a Jeroboam a tomar esas decisiones? Verso 28 dice, y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. ¿Qué llevó a Jeroboam a tomar estas decisiones? Él tuvo algún consejo. Él tomó consejo de las personas que estaban ahí y le aconsejaron muy bien a Jeroboam. E hizo 2 becerros y llevó a cabo e instituyó una nueva adoración.
Estos líderes entonces, hermanos, tanto Jeroboam como los líderes el día de hoy, líderes falsos de las iglesias falsas, toman consejo de cualquier parte menos de Dios. Porque dice el texto que él tomó consejo y después de tomar consejo fue que hizo lo que hizo. Eso nos enseña, hermanos, que cada pastor de cada iglesia no puede tomar consejo por ahí. Él debe de ir a las Escrituras y tomar el consejo de Dios de las Escrituras, de Dios, no de cualquier parte. Dice Isaías capítulo 8, versículo 19 al 20, ese texto está ahí. Vean lo que dice este texto. Dice, si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded. O sea, si alguien le dice, vaya, tome consejo de esas personas, de los adivinos, de los encantadores, dice, respondan de esta manera, en forma de pregunta, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Hermanos, los pastores, los líderes de las iglesias, como Jeroboam en este caso, él no pudo o no debió haber tomado consejo de cualquier parte para llegar a hacer lo que hizo. Él debía de haber ido, como dice el texto, a consultar a su Dios y decir a la ley y al testimonio, o sea, a la palabra de Dios. Si no hay un consejo de acuerdo a la palabra de Dios, ese pastor o ese líder o este Jeroboam no tuvo que haber tomado ese consejo para hacerlo. Ahora, lastimosamente, como yo decía, estos líderes como Jeroboam en el día de hoy toman consejo de cualquier parte menos de Dios. ¿Cómo hacemos para que la palabra de Dios impacte más a las personas? ¿Cómo hacemos para que la predicación, el sermón, impacte la vida de las personas? Consejo de la psicología. Consejo de cómo se está haciendo allá afuera. Muy fácil, pastor. Usted después del sermón, usted manda a alguien a que toque un piano suavecito detrás ahí, muy melodioso, una música suave para ir trabajando en las mentes de las personas. Y luego usted, con una voz casi llorando, usted empieza a llamar a las personas a que se arrepientan. ¿Será esa la manera en que un pastor debe de entonces creer en el poder de la palabra de Dios? No. Pero hoy se toman consejos de cualquier parte. ¿Cómo hacemos para que el culto sea menos aburrido? ¿Cómo hacer para que la gente esté más despierta en el culto? Bueno, pongámosle algo de entretenimiento. Antes del sermón, una música bien movida. Y tras de eso, ¿por qué no una obra de teatro? Una obra de mimo. ¿Eso se hace en las iglesias? ¿Sí o no? Pregunto, ¿es eso lo que aconseja Dios que se debe de hacer en el culto? No. Estos pastores están haciendo exactamente lo mismo que hizo Jeroboam, tomando consejos de cualquier parte, menos de Dios. ¿No consultará su pueblo a su Dios? A la ley y al testimonio. Si no vamos a hacer conforme a lo que Dios ha dicho en el culto, es porque a ese pastor no le ha amanecido. Tiene oscuridad en su mente todavía. Y los que están ahí, que no ven el pecado y lo malo, también. Cuando vemos el Antiguo Testamento, por ejemplo, hermanos, vemos cómo Dios cuidadosamente, y no se me pierdan aquí, cuidadosamente Dios en el Antiguo Testamento ordena cada aspecto, cada detalle de la construcción del tabernáculo. Las cortinas de este color que van aquí, de este tamaño, de este grosor, de este ancho, las paredes así, cada detalle. En otras palabras,
Ustedes me van a construir un lugar donde va a estar mi presencia y me van a adorar. Eso sí, háganlo como yo quiero. No se invente nada. Dios le ordena como Dios dice. A Moisés y a los demás, Dios dice: yo quiero que me adoren como yo quiero que me adoren, y me van a adorar como yo he dicho que me adoren, no como los seres humanos quieren que me adoren. De hecho, el día de hoy es casi un sacrilegio decir y hablar de la música de la iglesia. Y lo hemos experimentado. He hablado con muchas personas que vienen de otras iglesias y que quieren servir, pero son músicos. Y para ellos es más importante lo que dice la gente que lo que Dios ha dicho de cómo debe de ser la música en el culto. ¿No consultará su pueblo a Dios? Señor, ¿cómo es que tú quieres que sea la música en la iglesia? Cada vez que la iglesia se reúna, ¿cómo tú quieres que te adoren? ¿No lo ha dicho Dios? Claramente lo ha dicho. Pero la gente hizo o ha hecho lo que hizo Jeroboam. En lugar de consultar a Dios y seguir las reglas de Dios, se inventó algo nuevo. Adoremos así, ¿verdad? Y ahí donde tenemos en las iglesias las pachangas, ¿verdad? Que muchas ya rayan más allá de lo que quisiéramos. Donde son conciertos prácticamente, donde son conciertos de cumbia antes del sermón y etcétera, ¿verdad? Hermanos, en el Antiguo Testamento Dios dio cuidadosamente cada aspecto, cada detalle de su adoración. En el Nuevo Testamento Dios da detalles de cómo debe de ser el culto que Él acepta. ¿O no? Por eso les decía, ahí afuera hay un movimiento religioso disfrazado de cristiano que Dios no acepta. Él ha dicho cuál es la adoración que Él acepta. Y hay otra adoración que Él no acepta. Pregunto, en el texto que acabamos de leer, Jeroboam no empezó a hacer adoración a Dios con sacrificios y sacerdotes y lugares para adorar. Sí, pregunto, ¿Dios lo aceptó? No. Porque alguien se invente cómo adorar a Dios, eso no quiere decir que Dios lo va a aceptar. Dios acepta la adoración que Él ha estipulado en su palabra. Nada más. Muchas iglesias, al igual que Jeroboam, piensan ofrecer a Dios adoración, pero Dios solo acepta la adoración de la forma que Él ya ha prescrito en su palabra. No hay otra. De ahí la tarea del pastor o de los pastores, la tarea de la iglesia, de estudiar la Biblia y decir, ¿cómo va a ser nuestra adoración a Dios? ¿Qué va a haber en el culto? ¿Qué se puede en el culto? Mimos, obras de teatro, solos, especiales. Si alguien tiene una habilidad para tocar guitarra, entonces durante el culto damos unos 5 minutos y pasa este hermanito o esta hermanita al frente y se toca una buena canción y le aplaudimos. Eso se hace en las iglesias. Pero eso no está contemplado dentro de la adoración que Dios ha pedido. Esa clase de culto Dios no acepta. Pregunto, hermanos. En el Antiguo Testamento los israelitas o cualquier persona podía acercarse a Dios en adoración e ir al tabernáculo como a él se le pegaba en gana. No, estaba estipulado cómo tenía que hacer. Ordenadamente entra por aquí, hace esto, hace lo otro, etc. Estaba bien estipulado. Dios había orquestado en este texto que estamos leyendo la división política. Porque si usted lee todo el contexto, fue Dios el que le dijo a Salomón, yo voy a dividir tu reino. Dios había orquestado la división política, pero no una división religiosa, que era muy diferente. No una nueva forma de adoración.
Y tras de eso, ahora vemos en el texto que Jeroboam hace 2 becerros de oro, muy probablemente de madera, cubiertos de oro. Jeroboam trajo una nueva forma de adoración, pero era pagana. Era pagana. Cuando usted ve el contexto cultural de lo que estaba pasando ahí, de lo que estaba pasando a su alrededor, era una forma pagana de cómo los paganos adoraban a sus dioses. Eso conllevó que el pueblo de Dios pecara contra el segundo mandamiento de no hacer imágenes, y eso conllevó al pecado del primer mandamiento, de adorar a otra cosa que no fuera Dios, a otro ser. Jeroboam trajo una forma de adoración pagana, 2 becerros de oro. Y escuchen la información histórica o cultural que me encontré de esto. Dice 2 becerros de oro. Los cananeos típicamente representaban a sus dioses parados sobre los toros, becerros u otros animales. Es probable que Jeroboam preparara sus becerros de oro como una especie de trono, de plataforma para Dios, no como imágenes del Señor. No obstante, su innovación es una innovación para que las prácticas religiosas cananeas entren en el reino del norte. Así que lo que estaba haciendo Jeroboam era traer de cómo adoraban los paganos a sus dioses y decir, vamos a adorar a Dios de esta manera. Ellos construían animales y sobre esos animales colocaban a sus dioses para adorarlos. Y Jeroboam dice, vamos a hacer algo nuevo. Vamos a ponerle a esto sabor. Ya nada de eso de que Dios no se ve. No. Vamos a hacer 2 becerros y nos vamos a imaginar que ahí está parado Dios. Una forma innovadora, pero pagana. Y al pueblo le gustó. Por eso les decía, él quiso ser como Moisés. Liberar al pueblo de aquel otro rey que los estaba sometiendo aún a un castigo peor. Y vino a ser como Aarón, haciendo no 1, 2 becerros para el pueblo de Dios. Meditando en esto, yo podría decir, hermanos, cuando un pastor o cuando una iglesia no se somete a la palabra de Dios para hacer según el modelo de Dios en la adoración, abre las puertas al paganismo. Tal como lo hizo Jeroboam, hoy los pastores pueden abrir las puertas al paganismo trayendo cosas del mundo y meterlas dentro del culto de Dios. Es exactamente fuego extraño. ¿Alguien ha escuchado esa frase? Fuego extraño. Yo espero que hayan visto esa conferencia. Fuego extraño. En Levítico capítulo 10 tenemos el acontecimiento de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón. Estos hombres, Nadab y Abiú, inventaron cómo adorar a Dios de una forma que Dios no mandó y llevaron su castigo. Todos estos ejemplos son dignos de contemplar y tomar consejo, hermanos. Tomar consejo. Veamos las advertencias. Este hombre Jeroboam inventó una nueva forma de adoración, trayendo cosas del mundo para adorar a Dios. Las invenciones en la adoración de las iglesias son paganismo disfrazado de cristianismo. Cuando usted tiene los ojos bien entrenados a la palabra de Dios, sus ojos bien entrenados, su cerebro bien entrenado con la palabra de Dios, y usted asiste a un culto cualquiera por ahí, y usted empieza a ver el paganismo, usted empieza a ver las cosas del mundo metido dentro del culto de Dios, su forma de adoración, todo lo que hacen, etc. La misma acción de idolatría de Israel con el becerro de Aarón ahora estaba sucediendo otra vez. Y eso es exactamente lo que Apocalipsis en el capítulo 13 enseña, la segunda bestia. Vean este texto, hermanos. Apocalipsis 13:11. Yo sé que el hermano Wilmer ya predicó Apocalipsis y lo explicó. Dice el texto: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, porque hablaba como dragón, pero hablaba como dragón. Claro,
Cuando nosotros no estamos muy familiarizados con la sana enseñanza y la sana interpretación, cuando vemos un texto como esto, nos imaginamos como una película de Hollywood, un bicho rarísimo que sale de la tierra, así como los de los Power Rangers, ¿verdad? Que salía de la tierra así, ¿verdad? Eso es lo que yo me imaginaba. Literal, yo me lo imaginaba así, porque yo veía Apocalipsis literal como un monstruo que sale de la tierra y que era semejante a un cordero, pero cuando hablaba como dragón, y yo decía, tiene unas cuerdas vocales extrañas este cordero. No. El libro de Apocalipsis es un libro altamente simbólico. Es un libro que su literatura o su género literario es apocalíptico, ¿verdad? Es profético, está lleno de simbología. La pregunta es, ¿qué simboliza entonces en ese texto la bestia? ¿Qué simboliza que se parece a un cordero, pero que habla como dragón? ¿Qué es lo que nos quiere decir el Espíritu Santo por medio de ese texto? Lo que nos quiere decir es que hay una organización. No es que habrá, hay. Desde que Cristo ascendió a los cielos, esta bestia está. Es una organización mundial. Es toda aquella falsa religión que se hace pasar como buena, como de Dios. Por eso dice, como un cordero. Se hace pasar por Cristo. Se hace pasar como religiosa. Se hace pasar como cristiana. Pero habla como dragón. En otras palabras, habla las mismas mentiras de Satanás. ¿Ven la idea? Tiene una imagen religiosa. Tiene una imagen de ser una organización bíblica. Una organización cristiana. Una organización que sigue a Cristo. Pero cuando habla y enseña, habla las mismas mentiras de Satanás. Habla como dragón. Esto es lo que pasa. Esto se lleva a cabo en la práctica cuando un pastor saca del ingenio de su corazón y decide cómo adorar a Dios o cómo predicar. Cada pastor que en lugar de ir a la Biblia, estudiar la Biblia y explicar correctamente el texto y aplicarlo, empieza a hablar de su corazón. Ahí está siendo parte ya de eso. De algo que aparentemente es bueno, pero son mentiras de Satanás. ¿Cuántos han escuchado y han visto algunos videos de este apóstol? Bueno, le llaman apóstol Ran. Se me fue el nombre. Muy famoso el día de hoy. Este hombre dice que él es la salvación venidera. Él ha enseñado a su iglesia de que el Espíritu Santo es mujer y se llama Madre Espíritu Santo. Se llama Jonathan Mesa. Hermanos, esos precisamente son esas organizaciones, son esos pastores que de su ingenio, de su corazón, empiezan a hacer cosas dentro de la iglesia, empiezan a hacer doctrinas extrañas. Esa es la bestia. Disfrazada como cordero, pero habla como dragón, habla con las mentiras de Satanás. Ve lo que dice Deuteronomio 12:32. Ve lo que dice este texto. Y quiero recordarles que este texto está en un contexto de la adoración a Dios. Dice, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Y le repito, ese texto está en el contexto de la adoración. Dios dice, yo te he estipulado cómo es que tú me vas a adorar a mí. No le ponga nada más a la adoración, no invente nada, ni le quite tampoco. El pueblo me va a adorar como yo lo he dicho que me adore. No invente nada. Y el Proverbio 36 nos aconseja, no añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. ¿Cómo
¿Cómo llamaría Dios, según este texto, a tantos pastores el día de hoy que se han inventado las formas de culto y se han inventado cada interpretación de cada palabra, de cada texto? Basta con poner esas emisoras populares de Costa Rica, cristianas. Yo no les puedo llamar cristianas, lamentablemente. Ahí dicen cada herejía, cada enseñanza en contra de la palabra de Dios. Y el mundo cristiano allá afuera, con la emisora fulana de tal, religiosa de Costa Rica, amén, amén, qué buena enseñanza. Y aquellos que tienen ya su discernimiento bien, ¿verdad?, entrenado por la palabra de Dios, dice, eso es mentira. Y la música que sale ahí, hay mucha música antibíblica. Eso es precisamente parte de ese movimiento que parece cordero, pero habla como dragón. ¿Cómo les llamaría Dios a esas personas? Mentirosos. Mentirosos. Porque han añadido a las palabras de Dios. Han inventado algo que Dios nunca ha dicho. Imagínense aquellas personas del movimiento del día de hoy que se encuentran en las iglesias. Hermanos, tengo una palabra de Dios para ustedes, y con la Biblia cerrada, por supuesto. Hermanos, Dios ha dicho. Hermanos, que les diga, cuando Dios no ha dicho nada. A esas personas Dios les llamaría mentirosos. Pero eso es lo que tenemos el día de hoy. Por eso yo traje este sermón, viendo el ejemplo de Jeroboam, cómo se inventó esa nueva religión y su forma de adoración. Eso es lo que vemos el día de hoy. Esto que hizo Jeroboam llevó al pueblo a no cumplir y obedecer las instrucciones del Señor. Cuando él le dijo, bastante habéis subido a Jerusalén, estaba llevando en contra al pueblo de Dios de cumplir la palabra de Dios, de ir a Jerusalén a adorarle. Por ejemplo, en Zacarías 14:16 dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año a año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y cuando Jeroboam dice, no, ustedes ya han ido bastante, y queda bastante largo, mejor hagamos eso aquí. Vamos a inventarnos aquí una nueva forma de adoración y un lugar nuevo de donde adorar. Él estaba llevando al pueblo de Dios a no cumplir la palabra de Dios. La pregunta es, ¿cómo tomó Dios eso? ¿Cómo tomó Dios eso que Jeroboam estaba haciendo y cómo lo tomará el día de hoy cuando un pastor hace todo menos lo que Dios dice en el culto y en la iglesia? Versículo 30 de nuestro texto. Creo que está ahí, ¿no está? El verso 30, está bien. El verso 30 de nuestro texto, Primera de Reyes 12:30 dice, y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Fue causa de pecado. Pregunto, mis hermanos, si 2 más 2 son 4, y si en este texto Jeroboam inventa una forma nueva de adoración, y Dios dice, eso yo lo tomo como pecado, ¿qué diría Dios el día de hoy cuando en una iglesia se inventa una forma nueva de adoración? ¿Cómo lo toma Dios? Como pecado. No hay que darle mucha vuelta. La palabra de Dios es clara. Por eso les decía, yo tengo que decir y confesar que hay muchísimas personas, incluyendo los pastores, que hacen el culto como lo hacen con un buen corazón y creyendo que adoran a Dios y que Dios está contento con lo que se está haciendo. Pero es que las cosas en la iglesia no se hacen con un buen corazón, ni creyendo en que yo lo hago así porque Dios sabe que yo quiero hacerlo así porque yo lo amo. Las cosas en la iglesia se hacen como Dios lo ha mandado. Para eso está la Biblia.
En el Antiguo Testamento se adoraba a Dios como Dios había dicho, y en el Nuevo Testamento se adora a Dios como Dios lo ha dicho. Sencillo. Entonces, todo lo que está además de eso, aunque el pastor o la iglesia diga, nosotros lo hacemos con todo el corazón para el Señor, Dios sigue diciendo, yo lo hallo pecado, porque yo no lo he mandado. Están yendo en contra de lo que yo estoy diciendo. Sencillo. Es probable que dentro de las se me fue el nombre, de las tribus, es probable que dentro de las tribus que estaban con Jeroboam, hubieran muchas personas que empezaron a ir a estos cultos y a esta forma de adoración, sinceramente. Pero ya por eso Dios no los iba a aprobar. En el caso de Nadab y Abiú, está en el contexto de la adoración a Dios. Y Dios había estipulado que el incienso se encendía con un fuego que Dios mismo daba. Era ese fuego. Y dice el texto que Nadab y Abiú tomaron fuego extraño que Dios no les había mandado y encendieron el incienso. Nadab y Abiú dijeron, es fuego, de por sí es fuego. Fuego es fuego. La idea es que prenda esta cosa. Y trajeron fuego de otra parte y lo encendieron. Y dice la Biblia que descendió fuego del cielo y ¡pum!, los quemó. Porque Dios dijo, mi adoración es así. Es con este fuego. No con cualquier otro, con este. Si hoy dijéramos, hermano, la música es música. La música la inventó Dios. Yo estoy de acuerdo. La música es música. Adoremos a Dios con los instrumentos que tengamos. No. Dios ha estipulado cuáles instrumentos se usan para el culto público. Punto. No caigamos en el pecado de Nadab y Abiú. Fuego es fuego. No. Dios dice, acepto esta forma de adoración porque es la que yo he mandado, y esta, aunque tengan un buen corazón, no la acepto porque no es lo que yo he mandado. Yo lo considero pecado, dice el versículo. Sencillo. Dice Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 21. Hablando de lo que pasó con Jeroboam. Dice, porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nadab. Y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová, y les hizo cometer gran pecado. Imagínate cómo aplicaríamos este texto para los pastores el día de hoy, encargados del rebaño de Dios. ¿Estarán los pastores apartando a los hijos de Dios de su verdadera adoración, o los están? Es ahí la responsabilidad de los pastores de decir, voy a ir a las Escrituras, voy a convencerme por las Escrituras de que esta es la forma correcta de adorar a Dios. No porque todas las iglesias lo hagan. En la iglesia no se debe de hacer las cosas porque la mayoría lo hacen. En la iglesia se debe hacer las cosas porque Dios lo ha dicho. Y tener una limpia conciencia para decir, pastor, ¿y por qué ustedes hacen esto? Con mucho gusto. Voy a mostrarte con la Biblia por qué lo hacemos así. No es un invento de nuestro corazón. Dios lo ha mandado. Esto es delicado, hermanos. Es grave. La adoración a Dios es grave. Es de cuidado. Tal cual hizo Jeroboam, tal cual hacen muchas veces en las iglesias o los pastores el día de hoy, que no enseñan a la iglesia cómo adorar a Dios correctamente. Tal cual. Muchos cristianos evangélicos tienen la idea de un Dios completamente distorsionado al Dios que se revela en la palabra de Dios. Y esto lo hemos comprobado muchas veces. La mayoría de cristianos evangélicos tienen en su mente a un Dios completamente distorsionado al Dios de la Biblia. Hay muchos cristianos que se enojan si usted dice que Dios simplemente toma la decisión de matar a alguien. Y usted dice, ¿cómo? Sí, Dios toma la decisión de matar a alguien. Él es Dios. Él decide
cuándo alguien viene al mundo y Él es el que decide cuándo esa persona se va de este mundo y de qué manera. No es el diablo, no es la circunstancia, es Dios. Hay mucha gente cristiana que se puede ofender si usted le dice, ¿sabe qué? Dios aborrece a los pecadores. ¿Cómo? Sí, porque le han vendido la idea de un Dios solo amor. No es así. Usted lee el Antiguo Testamento y usted verá cómo Dios aborrecía a las personas que no eran de su pueblo y los mandaba a matar con Israel. ¿O no hacía eso Dios? No le decía Dios a David, vaya y mate a aquellos pueblos. Son paganos, han pecado contra mí y no deje nada. No deje animal y no deje niño. No deje nada. Ahí podíamos ver a un Dios que verdaderamente está enojado contra el pecador. Llega el Nuevo Testamento y Dios no cambia. Dios dice, tiene que arrepentirse. Y el que no se arrepienta y el que no quiera aceptar a Cristo como su Señor, está bajo la ira de Dios. Así lo dice Juan capítulo 3, versículo 36. Romanos 2:5. El Salmo 5:5. El Salmo 7:11. Salmo 34. Y muchos otros textos más. Dios no ha cambiado. Hebreos capítulo 10. Cuando dice que es horrenda cosa caer en las manos de un Dios vivo. Y que Él dice, y yo pagaré a esa persona. O cuando vemos la descripción gráfica de Jesús en el Apocalipsis, cuando dice que tenía sus vestiduras pringadas de sangre. Y muchas veces creíamos cuando leíamos ese texto de que las vestiduras de Jesús estaban pringadas de sangre, creíamos que era la sangre de Él de la cruz. Pero el texto sigue diciendo que Jesús tiene las vestiduras pringadas de sangre porque ha pisoteado en el lagar a sus enemigos. Y no está hablando de Satanás, está hablando de todos aquellos que le rechazaron. Todas esas cosas son contrarias a la idea del Dios que muchos cristianos tienen. Porque les han vendido, estos pastores, les han vendido un Dios diferente. Un Dios que es solo amor. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia enseña que si usted se arrepiente, Dios le perdona todos los pecados y le hace su hijo. Y que le da una herencia eterna en el cielo. Cuando usted muera, usted va a ir ahí. Pero también la Biblia enseña que si usted le rechaza, Él va a descargar toda su ira sobre ti. Ese es el Dios de la Biblia. Pues no dicen aún, por ejemplo, que Dios es paciente en misericordia, pero dice que no tendrá por inocente al culpable. Ese es el Dios de la Biblia. Pregunto, no respondan. ¿Cuál es el Dios que usted ha tenido en su mente? ¿Es el Dios de la Biblia o es un Dios de todo amor, de toda misericordia y que no es justo? Los cristianos tenemos que volver a la palabra de Dios y conocer a nuestro Dios. Y ese es el trabajo de los pastores. Meterse en la Biblia y venir a mostrarle a las personas con la palabra de Dios, este es nuestro Dios. Que la gente conozca a Dios y no hacer como hizo Jeroboam, que más bien apartó al pueblo de Dios y lo llevó a cometer gran pecado, como dice la Biblia. Esta parte de la adoración, hermanos, es delicada. Es delicada porque si usted no viene con un correcto entendimiento de quién es Dios, como dijo un predicador muy famoso, hoy vienes a rendir idolatría. Vienes a adorar a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Es un Dios que te has inventado o te han inventado. Van cada domingo, hermanos. Estas personas van cada domingo a adorar a este Dios inventado, a este Dios falso. Y lo van a adorar de una falsa manera tras de eso. Por eso Pablo lo advierte y dice claramente que el templo de Dios puede ser destruido.
Eso dice Pablo en 1 Corintios 3. Pablo dice que el templo de Dios, el cual es la iglesia, esta iglesia local, y cada iglesia local, Pablo dice que ese templo de Dios puede ser destruido, y el contexto está hablando de que los líderes de esas iglesias, los maestros y predicadores, en su forma de enseñar y de construir la iglesia, pueden destruirla. Igual que hizo Jeroboam. Y permítame, con esto en mente, entonces entrar a mi tercer encabezado. Ya vimos la falsa adoración que se inventó con becerros y todo el asunto. Ahora veamos los falsos ministros, versículo 31. Como era una falsa adoración y era una adoración nueva, pues tenía que haber ministros nuevos también, ¿verdad? Versículo 31 dice: e hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Ministros nuevos, líderes nuevos, inventados, porque Dios había dicho que únicamente podían servir como ministros en la adoración a Dios los hijos de Leví. Y él dice: no, vamos a ser nuevos. Es más, en el otro versículo, en el versículo 33 dice: sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo del mes que él había inventado en su propio corazón. No, perdón, el otro. Dice en el versículo me lo brinqué, ese no sé si estará ahí. En el capítulo 13, versículo 33, no sé si está ahí, no. Vean el capítulo 13, versículo 33. Dice: con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba como que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. O sea, este Jeroboam dijo: ¿quién quiere ser sacerdote? Yo, venga. Y los hacía sacerdotes. Cuando Dios había dicho: no, es únicamente los de la tribu de Leví. Y este hombre, para congraciarse con las personas y para mantener a las personas ahí, el que quería ser sacerdote, a ese lo llamaba sacerdote, y punto. Falsos ministros. Entonces, no bastaba con implementar una forma de adoración nueva, antibíblica. Por supuesto, necesitaban sacerdotes antibíblicos, ministros antibíblicos. Y dice que instituyó lugares de culto que no eran los aprobados, porque no eran en Jerusalén. Él los hizo en los lugares altos. Y como es lógico, una religión falsa, un hombre falso usurpando un puesto que no era para él, ni fue llamado para la adoración falsa tampoco, iba a conllevar ministros falsos. Eso era lógico. Hermanos, en muchas iglesias no tienen cuidado de cómo escoger sus ministros bíblicamente. No tienen cuidado. Y les repito, esto tiene que ver con lo que pasa allá afuera en las iglesias. Lo he visto y lo he escuchado. ¿Cómo se escogen los pastores de aquellas iglesias? Unos son escogidos porque son familia del pastor. ¿Cierto o mentira? Igual que como hizo Jeroboam. ¿Quién quiere ser? Usted, venga. Muchos en las iglesias llegan a ser pastores porque son familia del pastor. Y el pastor dice: hermanos, como lo hizo Maldonado con su propio hijo. Lo presenta delante de la iglesia y le dice a la iglesia: de ahora en adelante este es su pastor también, porque es su familia. Otros llegan al ministerio porque son amigos del pastor. Entonces, como son mis amigos, ¿verdad?, se hacen pastores también. Otros son llevados al ministerio porque son muy carismáticos. Entonces, como son bien carismáticos, porque saben hablar, porque entretienen a la gente, pastor, tiene el don. Eso se ve allá afuera. No sé si usted lo ha visto, pero se ve. Otros porque pasan un proceso de instituto.
Un hermano entre nosotros conocía muy bien el asunto de los institutos aquí en Costa Rica, particularmente un instituto de Costa Rica, Instituto Bíblico. Y ahí era como una fábrica de pastores. Cualquier hombre, cualquiera, se inscribe en ese instituto, pasan 3 años de instituto bíblico y después de que salen, lo nombran pastor. Pregunto, ¿es así lo que la Biblia dice? ¿Que se nombra un pastor así? Porque ha llevado una enseñanza formal, teológica. No, no precisamente. Otros son pastores porque fueron los que empezaron y levantaron la congregación. Y de esos hay un montón. Alguien es pastor de las iglesias porque ellos son los que levantaron la iglesia. Ellos formaron la iglesia. Empezaron con un grupito en la casa, se hizo grande, alquilaron un local, empezaron la iglesia, él se quedó como pastor, pasan 30, 40 años, es la iglesia y él es el pastor. Y usted pregunta, ¿y por qué es pastor? Ah, porque él la fundó. Eso no quiere decir nada. Y ya hemos hablado del tema sobre eso, pero eso es lo que nosotros vemos ahí. O sea, todo esto que vemos en este texto con Jeroboam, que fue incorrecto, es lo que se está haciendo allá. Es lo que se hace en las iglesias. Es exactamente lo mismo. Dice Oseas, capítulo 8, versículo 4. Ese sí está, ¿verdad? Dice, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Eso sigue el día de hoy. Estos hombres son puestos en el ministerio por hombres. Y lo vemos en el texto, como Jeroboam, no era Dios, colocaba a estos sacerdotes. Era el hombre. Y vean este texto, hermanos, de 2 Timoteo 4, del 3 al 4. Vean este texto, cómo es que estos hombres son puestos por hombres y no son Dios quien nos pone ahí. Dice el texto, leamos cuidadosamente, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. El contexto está hablando de personas que se hacen llamar cristianas y que están en una iglesia. Y dentro de esa iglesia o dentro de esas personas que se hacen llamar cristianas, va a llegar un momento donde la gente no va a querer, no va a soportar la sana enseñanza, no la va a soportar. Y como no la van a soportar, vea cómo reaccionan. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonan maestros. Ellos fueron los que dijeron, este va a ser nuestro pastor. Ellos son los que buscan a los pastores, conforme a sus propias concupiscencias, y se apartarán de la verdad, o apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hermanos, cuando es la gente la que busca a los pastores, tenemos que decir que son los hombres los que colocaron a esos hombres ahí, no fue Dios. Esa es la práctica mundana. Cada quien se busca a sus pastores. Si usted tiene deseo de que quiere tener plata, se busca al pastor que siempre hable de bendiciones y de cómo ser próspero, y usted se va y se congrega ahí, conforme a sus concupiscencias. Si lo que usted anda buscando nada más es una sanidad, porque usted está enfermo y eso es lo único que a usted le preocupa, eso es lo único que usted anhela, usted no anhela seguir creciendo para parecerse a Cristo, usted no anhela conocer más a Dios, lo único que usted anhela es ser sano físicamente, usted va a la iglesia donde está el pastor que supuestamente hace sanidades, y usted va ahí. Eso es lo que dice el texto. Se buscan los maestros conforme a sus propias concupiscencias. Dice William Hendrickson, comentando el texto de Primera de Reyes, dice, sacerdotes elegidos al azar. Los altares que construyó Jeroboam aparentemente seguían el modelo de los templos o lugares de cultos cananeos. Todo eso era según el mundo, no según Dios, según el mundo.
Y dice en el versículo 32 de nuestro texto, para ir aterrizando, hermanos, que este hombre Jeroboam cambió la fiesta solemne. Dice el versículo 33 de nuestro texto, 32, perdón. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. ¿Qué hizo este hombre? Cambió la fiesta solemne. Cambió la fiesta. Jeroboam transfirió la fiesta de los tabernáculos que se hubiese celebrado en el séptimo mes a los 15 días del mes octavo. Él cambió la fiesta. Cambió la forma de adoración. Cambió la fiesta, cambió el día, cambió los sacerdotes. Y ahora veremos que también no solamente hizo eso, sino que también usurpó el cargo o el puesto del sumo sacerdote. Versículo 33. Entonces instituyó Jeroboam, el 33 dice, sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Permítame detenerme un momento. Dice que él había inventado de su propio corazón que ese día se hiciera la celebración a Dios. Voy a meter el dedo en la llaga un poquito. ¿Qué se hace el día de hoy en las iglesias cristianas? Pregunto, ¿cuál es el día que el Nuevo Testamento indica que la iglesia se congrega? El primer día de la semana, el domingo. Ese es el día que vemos en el Nuevo Testamento que Jesús celebró con sus discípulos durante 40 días antes de subirse al cielo después de resucitar. Y es la práctica que vemos en todo el Nuevo Testamento de cómo la iglesia se reunía para adorar a Dios el domingo. ¿Qué hacen las iglesias cristianas hoy? Haciendo lo mismo de Jeroboam. Cuando Jeroboam le dijo, ya habéis subido bastante a Jerusalén. Hoy los pastores dicen, vea, ya se han perdido bastante los domingos ustedes, vayan a pasear. Y para que tengan libre el domingo, hagamos el culto el sábado. Pregunto, ¿es el mismo pecado de Jeroboam de cambiar los días? Es el mismo pecado. Es el mismo pecado de ayer, el mismo pecado de hoy. Pregunto, ¿quién es el ser humano para cambiar el día que Dios ha establecido que se le adore? ¿Quién es el ser humano para hacer eso? No somos nada. Y Jeroboam cambió el día de la fiesta. Hoy los pastores, en honor al amor de los cristianos para que vayan el domingo a pasear, quebrantando el cuarto mandamiento, le dicen, congreguémonos el sábado en la noche. Se congregan el sábado en la noche, de 6 a 8, muy contentos, y el domingo libre para usted. Pregunto, ¿quién es ese pastor? ¿Con qué autoridad para cambiar el día que vemos en el Nuevo Testamento que Dios ha establecido para que se congreguen? Vemos que el pecado es el mismo. Satanás trabaja igual, con los mismos pecados del Antiguo Testamento y del tiempo pasado, con los mismos engaños viene el día de hoy. Y la iglesia necesita estar apercibida, la iglesia necesita conocer la palabra de Dios para no caer en esas artimañas de Satanás. Y yo sé que la mayoría de cristianos que se congregan los sábados en la noche para tener libre el domingo, posiblemente ni siquiera se dan cuenta del pecado. Pero el ser humano no es nadie para cambiar el día. Dios lo ha establecido. Y tras de eso, este hombre se pone a sacrificar. Él se pone a sacrificar. ¿Qué cuidado debemos de tener al corazón, hermanos? ¿Qué cuidado debemos de tener en el corazón? Vean lo que dice, observen otra vez el texto en el versículo 33. Dice que ese plan fue inventado de su propio corazón. De modo que cada paso que daba estaba destinado a proveer la causa de Jeroboam, hijo de Nadab,
antes que la causa de Dios. Hoy todo lo que se hace en la iglesia está a favor de que la gente se sienta bien, pero no con la intención de honrar a Dios. Nosotros no tenemos que hacer que la gente se sienta bien. La intención debe de ser que Dios sea honrado. Eso es todo. Por eso dice que nuestro corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. Jeremías 17:9. Usted no puede decir, es que yo siento en mi corazón. No, mi corazón es engañoso. Soy un ser humano pecador. Que soy tentado. ¿Cómo sé yo que no estoy siendo tentado por Satanás a sentir algo bueno y decirle, hermanos, verá, yo quiero que ustedes tengan un lindo fin de semana, un fin de semana largo porque el lunes es feriado? ¿Qué les parece si cambiamos el día de culto para el sábado en la noche y usted tiene libre el domingo y el lunes? Suena muy lindo, suena muy bonito, pero no es bíblico. ¿Qué cuidado hay que tener con nuestro corazón? Todo esto fue simplemente un ingenio del corazón de Jeroboam, pero no extraído de las Escrituras, todo lo que hizo. Ahora permítanme aplicar esto para ir terminando, hermanos. Así tenemos hoy en las iglesias su adoración, sus ministros, sus servidores, sus liturgias y sus días de culto. Todo cambiado, todo de acuerdo al ingenio del ser humano, pero no como Dios lo ha estipulado. Y yo quiero preguntar, ¿usted quiere realmente obedecer a lo que Dios dice en su palabra o quiere obedecer lo que usted siente en su corazón o lo que la gente dice? Yo creo que el cristiano verdadero quiere obedecer a Dios. Dice Jesús en Juan capítulo 10 que las ovejas de Él oyen su voz, la voz que está escrita aquí, la oyen y le siguen. ¿O no hemos hecho eso nosotros? ¿Por qué hemos salido del paganismo? ¿Por qué hemos salido de la idolatría? Porque hemos escuchado la voz de Dios por medio de su palabra. Hemos visto el pecado y hemos dicho, eso es pecado porque Dios le llama pecado. Vamos a abandonar eso. Bueno, en este tema del culto y de la iglesia debemos de hacer lo mismo. Escuchar la voz de Dios como sus ovejas y decir, eso es verdad porque están en los pasajes bíblicos. Vamos a abandonar esa forma de hacer culto. Vamos a abandonar esa forma de hacer iglesia. Eso es lo que haría una oveja de Dios, una oveja de Jesús. Las cosas que se hacen en las iglesias son inventadas del corazón muchas veces del pastor. Y si yo recomiendo, si tienes un pastor así, huye de él. Si tienes un pastor que se inventa las cosas y hace las cosas en la iglesia, no porque está en la Biblia, sino porque tiene un deseo, huye de ese pastor. Si estás en una iglesia así y ven todo bueno, en lugar de ver lo extraño y pecaminoso, huye de esa iglesia. Huye de ahí. Jeroboam, sin ser sumo sacerdote, empezó a hacer el oficio de un sumo sacerdote haciendo sacrificios. Él mismo se autonombró. Él mismo se hizo sacerdote, sumo sacerdote. ¿Y saben por qué? Porque era una costumbre pagana. ¿Se recuerdan que yo les dije al principio lo que pasó con Salomón? ¿De dónde vino el problema? Que Salomón se casó con un montón de mujeres. Tenía 1000 mujeres, 300 esposas y 700 concubinas. Pobre hombre, con un montón de suegras. Y las mujeres, la mayoría eran inconversas, eran paganas. Y dice la Biblia que sus mujeres, siendo paganas, volcaron su corazón hacia los ídolos paganos. Vea lo que la costumbre pagana, ¿cuál era? Ahí mismo en Primera de Reyes, pero en el capítulo 11, versículo 8, dice así: así hizo para todas sus mujeres extranjeras, Salomón, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. ¿Quién? En el mundo pagano, ¿quién hacía los sacrificios? Cualquiera. Cualquiera hacía sacrificios. Dentro de la religión de Dios, por decirlo así, únicamente los sumos sacerdotes podían
llevar a cabo los sacrificios del altar. Y Jeroboam dijo: no voy a seguir la manera de Dios, no voy a seguir las reglas de Dios, yo no soy levita, no soy sumo sacerdote, pero lo voy a hacer siguiendo la costumbre pagana, no como Dios lo había dicho. Permítanme concluir, hermanos. No sé cuánto llevo, no sé si he pecado por durar tanto. Permítanme concluir entonces. Nosotros debemos de examinar el lugar donde nos estamos congregando. Tenemos esa responsabilidad de escudriñar, de investigar, de examinar el lugar donde nos estamos congregando. En el mundo entero hoy, esta bestia de Apocalipsis 13 que vimos, que está llena de mentiras de Satanás, todavía está viva y está allá afuera engañando a las personas. Porque dice Apocalipsis 13 que la intención es engañar a las personas, Un hombre llega al ministerio de forma adecuada, de forma bíblica, no tomando atajos, ni por la fuerza, ni con estrategias como lo hizo Jeroboam. Si un hombre es llamado por Dios, ese hombre ordenará la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, conforme a la palabra de Dios. Si un hombre ha sido por Dios llamado al ministerio, se dará cuenta usted, porque ese hombre ordena la casa de Dios de acuerdo a la palabra de Dios, no como lo hizo Jeroboam. Y no como lo hacen muchas veces hoy, de acuerdo a su propio corazón. Y si es verdaderamente un hombre llamado al ministerio por Dios, cada aspecto de la liturgia, del culto y de la adoración de sus ministros, de sus servidores y todo lo que está haciendo en la iglesia, deberá estar respaldado por la palabra de Dios, sin ponerle y sin quitarle. Oremos para que Dios levante más ministros idóneos y más iglesias sanas. Oremos por aquellos hermanos que están todavía en las iglesias donde todo ha sido sacado del corazón humano y no de la Biblia. Oremos por esos hermanos que tenemos ahí. Que Dios dé luz a esas iglesias y que Dios pueda cambiar esas iglesias, o que Dios saque a esos hermanos de ahí. Necesitamos el día de hoy que la iglesia vuelva a la palabra de Dios. Y que no seamos otra vez repitiendo la historia de Jeroboam, o una falsa adoración, una falsa religión, falsos ministros, falsos días, etc. Volvamos a la palabra de Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. En verdad no somos dignos de estar en tu presencia, Señor. Pero te damos gracias por Jesucristo. Gracias, Señor, porque al ver estos reyes que llegaban y se iban de Israel, vemos con claridad la necesidad que teníamos de un verdadero rey, nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque al ver cómo estos hombres manipulaban la adoración a Dios y todo lo que tenía que ver, Señor, con tu adoración, qué bueno es ver a nuestro Señor Jesucristo entrando al templo de Jerusalén y poniendo orden, y sacando a los cambistas y a los que vendían ovejas y a todos los que estaban ahí por negocio. Qué bueno es ver a nuestro Señor Jesucristo, cómo Él cuida de su iglesia, a tal punto que dio su vida por ella. Y ahora Él se encarga de establecer pastores fieles para que cuiden a su iglesia y lleven a la iglesia a rendirle un culto y una adoración adecuada según tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque no tenemos que inventarnos nada de nuestros corazones. Tenemos la palabra infalible. Hacemos bien estar atentos a ella, Señor. Como iglesia, perdónanos, Señor, por estar haciendo cosas inadecuadas y que muchas veces ni nos damos cuenta. Y síguenos mostrando, porque sabemos que no somos una iglesia perfecta y nunca lo seremos.
Pero te pedimos muy humildemente, Señor, que si tú te dignas a mostrarnos nuestros errores con tu palabra, nosotros lo cambiaremos por amor a ti, Señor. Sigue mostrando nuestros errores para cambiar cada día, para hacer las cosas más de acuerdo a tu voluntad, Señor. Ayúdanos en este caminar. Ayúdanos a hacer iglesia. Tú has prometido que no nos vas a abandonar y que estarás con nosotros cada primer día de la semana. Habla a nuestro corazón, enséñanos, instrúyenos y danos un corazón humilde para aceptar tu palabra y cambiar nuestros errores como iglesia. Oramos por nuestros hermanos, por las otras iglesias también, que muy sinceramente se reúnen a adorarte, muy sinceramente lo hacen de corazón, pero que entendemos que hay muchas cosas que no están conforme a tu palabra, Señor. No te pedimos que las destruyas, jamás, no sería nuestro corazón. No te pedimos que las quites tampoco, no sería nuestra petición. Te pedimos que tú traigas luz al pastor o a los pastores de esas iglesias. Que tú les proveas el entendimiento a sus líderes para ver las cosas erróneas y ellos puedan cambiarla como lo hemos hecho nosotros, Señor. Así como has tenido de nosotros misericordia y nos has ido cambiando, también haz lo mismo con ellos, Señor. Porque no somos diferentes a ellos. Somos seres humanos pecadores que quieren agradarte y rendirte culto. Pero muchas veces por nuestra ignorancia lo hicimos de una manera inadecuada. Trae luz y entendimiento, Señor, para que ellos también te adoren conforme a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, tenemos un tiempo de receso y venimos al discipulado teológico.